Muy bien, Shabbat Shalom ahí a los hermanos de YouTube. Y Shalom acá a todos los hermanos que están conectados. Ahí veo a Ruth, Shalom, Ruth. Shalom. Fabián, Shalom, hermano. Qué bueno. Ok, la lectura de hoy tradicional estaría ubicado en el libro del Primero de Reyes, ¿verdad? Capítulo 18, 46 al 19, 21. Pero resulta que, como ya pasó la conmemoración del sitio de Jerusalén, que fue lo que el pueblo de Judá llamó el ayuno del mes cuarto, y eso algunos hermanos me preguntaron, vale la pena un poquito hablar de ese contexto. Se dice que el 17 del mes cuarto fue ir a la ciudad. Eso es lo que se llama técnicamente en hebreo como Shiva Asar Betamuz, o sea, el 17 del mes de Tamuz, que en realidad debería llamarse simplemente el mes cuarto, debido a que Tamuz es el nombre de una deidad en Babilonia. Entonces piensen ustedes que el pueblo judío, eso es lo que a veces extraña, que siendo tan ortodoxo, se permite mencionar nombres de otros dioses, ¿verdad? Y no le da mucho color a eso. El asunto es que ya ese ayuno pasó hace varios días, creo que fue el lunes pasado, o sea, este lunes que pasó, lunes a martes, y eso quedó recordado en el profeta Zacarías. El profeta Zacarías, cuando está, acuérdense, en la cautividad, ya para regresar de Babilonia, ya han regresado, están profetizando que qué ha pasado, que por qué no construyen el templo, eso lo hemos visto. Entonces, por allá creo que en el capítulo 8, dice que el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, vamos a recordarlo, esos son algunas observancias que son propiamente judías, que no son decretos de Dios, que no fueron ordenadas de esa manera, y algunos de pronto cuando llegan al mundo de la Biblia, de la perspectiva hebrea o algo, entonces de alguna manera se ven como instados, ¿no?, a observar este tipo de conmemoraciones. Entonces vamos a leer en Zacarías 8, versículo 19, ¿verdad? Ahí sale. Zacarías 8, 19 dice: Amar Hashem Tzvaot, así dijo Hashem Tzvaot, el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo. Este ayuno del séptimo no es Yom Kippur, no se confundan. Resulta que en el mundo del pueblo judío hay un ayuno del mes séptimo antes de Yom Kippur que se llama Tzom Gedaliahu, que es el ayuno de Gedalías. Gedalías fue uno de los líderes de los que se escaparon cuando vino Nabucodonosor, ¿ok? Entonces él lideró una escapada hacia Egipto y en conmemoración de ese evento se hacía un ayuno. Ese ayuno creo que cae el 3 del mes séptimo. Ya ahí justo después de Rosh Hashanah o Yom Teruah, en el día 3 y al 4 se conmemora ese evento. Entonces no se vaya a confundir, cuando dice el ayuno del mes séptimo no es Yom Kippur. Pues estamos hablando de ayunos que Dios no había decretado, ¿ok? Y de hecho la palabra que sale aquí es distinta porque es la palabra tzom. Y dice, y el ayuno del mes décimo, fíjate tú, son 4 eventos conmemorativos: el del cuarto, el del quinto, el del séptimo y el del décimo. ¿Qué dice? Será para la casa de Yehudá por dicha. O sea, la palabra sazón se utiliza mucho cuando te encuentras con algo repentino, ¿ya? Sazón. Y para alegría y para citas buenas, y la verdad y la paz. Amén. Es lo que está diciendo ahí. Eso es un mensaje solo para la casa de Yehudá. ¿Por qué? Porque ellos hasta ese momento estaban conmemorando los eventos que conllevaron en el pasado a la destrucción del templo. ¿Ya? ¿Cuántos años habían pasado? ¿Se acuerdan? Entre la destrucción, el retorno y la aparición del profeta Zacarías en medio de Israel. Habían pasado aproximadamente, les voy a decir aquí, unos 10 años. 10 años aproximadamente desde el retorno de Babilonia, y todavía no habían reconstruido el templo y todas las demás cuestiones. Entonces decía, bueno, ¿qué hacen haciendo ayuno si no han reconstruido el templo? No tiene sentido. Como vinieron por partes, se cuenta desde la última parte que regresó, ¿cierto? El 515. Entonces, ¿qué hacen de pronto con estas conmemoraciones? Él está diciendo, serán para gozo y alegría. Y aquí viene un tema, porque en la época de Josué todavía se sigue observando, y hasta el día de hoy
el pueblo judío ortodoxo sigue observando estos ayunos. La pregunta que tiene cabida, tiene lugar es si nosotros tiene sentido que sigamos celebrando esos ayunos. ¿Ya? Hombre, si alguien lo quiere recordar, está bien que lo recuerde. Si alguien quiere ayunar, que ayune. Yo no voy a decir que no. Eso es un rito y es una conmemoración judía. Pero aquí no vamos a imponer eso, porque eso es estrictamente judío. Ahí no estaban las 10 tribus ni todas las tribus completas cuando se instauró esa costumbre. Eso es lo que se llama en hebreo un minhag. Acuérdense que son palabras claves que hay que distinguir. La palabra minhag en hebreo, minhag, así se escribe, es la palabra que denota costumbres propias de una colonia judía en un lugar determinado. ¿Ok? Entonces, hay algunos que ayunan por otras cosas. Los fariseos en el siglo I ayunaban los lunes y los jueves. Y por eso es que le preguntan, oye, nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. ¿Le gustaba el ayuno? Exacto. Porque era una especie de un signo de austeridad. Era un signo de abstinencia, de mantenerse como a raya, etc. Pero como hablábamos ayer, no son esas obras las que finalmente te van a limpiar. No quiere decir entonces que no tiene sentido ayunar. Hombre, sí. Yo he explicado muchas veces que el ayuno tiene una génesis espontánea. Es producto de la angustia, del miedo, de no apetecer comida, sino estar de pronto metidos con el Señor. Tú ves todos los ayunos que hay en la escritura de los personajes bíblicos y fueron con motivo de fueron con motivos de grandes situaciones de angustia. El rey David, por ejemplo, se tiró allí y no quería comer nada porque el niño se moría si no se moría. La reina Esther dijo, oye, ayunen porque es que nos van a hacer un genocidio. Claro, son cosas puntuales de una trascendencia muy grande. Así cada quien de nosotros puede tener un momento de mucha presión, de mucha de presencia del Señor, que de pronto no te apetece comer, y listo, eso es un ayuno tan válido como cualquiera. Dígame, hermano. Disculpe, pero yo tanto he escuchado de hermanos de que lo hacen con el fin de una petición. Es que eso está mal. Me explico. El ayuno no puede verse jamás como que un apalancamiento para la obtención de una respuesta divina, como si el ayuno, mejor dicho, eso sería como una huelga de hambre que hacen la gente cuando protesta. No, huelga de hambre y me encadeno aquí hasta que me den una respuesta. Así no. Ya, eso no es así. El ayuno es producto espontáneo de un quebranto, de una conmoción interna, que ya te abstienes de comer o que no quieres saber más nada. Entonces no es con ese motivo de ordeñar a Dios. Sí, de ordeñar a Dios, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ayuno de poder. O sea, esas son expresiones propiamente cristianas, ¿no? Tradicionales. Entonces es un minhag. Y aquí hemos dicho, por ejemplo, la kippah y el talit son un minhag que son netamente del pueblo judío. Si yo me lo quiero poner, me lo pongo. Nadie me lo va a prohibir. Y con esto no estoy judaizando. Y hay días en que no lo he traído y no hay problema. Entonces, esto es una costumbre de recordar esos eventos, de esos momentos de duelo del pueblo judío. Es como de pronto alguien que quiera hoy recordar el día del holocausto. Ah, pues sí, si lo quiere recordar yo voy a decir que no lo haga. Está bien. Pero aquí la comunidad no, que hay que hacer el ayuno ahora. La pregunta es, ¿y para qué? Además, si ya vino el que era alguien mayor que el templo, ¿ya? Y aquí la profecía está diciendo que se iban a convertir en gozo y alegría. Eso tendría sentido, repito, si no hubiese venido Mashiach. ¿Ya? ¿Y cómo se entiende cuando dice cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán? Exactamente, ayunarán. ¿Por qué? Porque tendremos de pronto momentos de persecución, de aflicción, de todo lo demás. Hasta ahí. Pero no quiere decirle que te va a mandar entonces a observar estos ayunos en particular, porque no son mandatos de Dios. Ni Él dijo, ayunen tal fecha, tal fecha. Ayunarán, habrá el momento en el que tengas que ayunar. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque, ojo, lo acabo de decir, mientras el novio está con ellos, nadie va a estar triste. ¿Ya? Porque tienes el novio al lado, que era él, el Mesías. Hombre, nadie va a estar triste aquí, pero cuando se ha quitado, entonces ayunarán. ¿Significa que estarán afligidos?
Bueno, pero el ayuno sí es una inspiración de la Biblia bíblica, ¿cierto? Entonces, por lo menos la fiesta de... Es que el Yom Kippurim, Sí, hay un ayuno de verdad. ¿Que ese ayuno es pedido por Dios o...? sí, y es que es la diferencia, por eso decía que son palabras distintas. Porque la palabra para ayuno que sale aquí en Zacarías es la palabra tzom. ¿Ok? La palabra tzom es ayuno, un ayuno que está preestablecido, prescrito, es la abstención de alimentos. Mientras que los otros ayunos, que son de esa naturaleza de angustia que le estaba diciendo ahorita, que son producto de una conmoción espontánea, a eso se le llama ta'anit. Ta'anit. ¿Por qué? Porque viene de la raíz iná, que es humillación. Entonces, en el caso de Yom Kippurim dice, ustedes humillarán vuestro pescuezo, vuestra existencia, no comerán ni beberán, humillarán. De initem et nafshoteichen, dice. Y de ahí sale la palabra ta'anit. Pero hay algo que a veces no alcanzo a entender, digamos, la magnitud de cómo que 40 días ayuna Moisés, si es abstenerse de alimentos, de agua, ¿cómo puede durar una persona, Moisés por ejemplo, 40 días? Y creo que después repitió los 40 días otra vez. Eso es un milagro. Claro. Un milagro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que el ser humano aguanta máximo 12 días sin beber agua. Máximo 12 días. Tú puedes dejar de comer todo un mes, pero si te mantienes tomando agua, aguantas todo ese tiempo. Pero 12 días máximo ya estás muerto. Estás muerto. Ya a los 3 días estarás ya tirado y así. Y esa finalidad de Moisés, o sea, como estaba un momento crítico ahí. Pero es que él no es un ayuno. Él simplemente entró en la presencia del Señor y ya. Y estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Pero no aparece en ninguna de estas dos ideas. Ni fue programado un ayuno, ni fue por angustia. No, él entró en la presencia para enseñarte que no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale a la boca de Hashem. El Señor duró 40 días también. Claro. O sea, siempre están como comparando de que para entrar al ministerio se necesita que una persona dure 40 días. No, eso no. Ajá, siempre lo he oído pues, los predicadores. Sí, pero eso es ganas de ellos, no sé, desafiar la biología. O sea, no sé, eso no tiene sentido. No le veo el fundamento para sacar de allí entonces una prescripción estándar y decir, no, todo el que tenga ese ministro tiene que hacer un ayuno. No tiene sentido. No, es que eso no es lo que te va a hacer. Igual, por encima de cualquier cosa, tú puedes hacer los ayunos que quieras, que todo va a depender del llamamiento de Dios. Entonces, eso de prefabricar cosas para obtener un resultado como mecánico no va. Pero los otros profetas no se dice que... No, es que mira, justamente, ya vamos a llegar al tema de hoy. Justamente eso por ahí va a empezar. Si tú lees Pinhas, la Parashá, si lees la Haftará que tocaba normalmente, que es Primero de Reyes, y si lees la de hoy, que es Jeremías, las tres tienen en común el llamamiento de un profeta. Ya, el surgimiento de un profeta en medio de Israel. Y justamente lo que acabas de anotar ahora, no tiene prefabricados, no tiene mecanismos establecidos, fijos, estándares para que se dé. Antes bien, prevalece el llamado de Dios. Dios es el que designa. Tú, así. Entonces, habían escuelas, claro, que la Torá dice que habían escuelas de profetas. Pero eso no era como hoy pensar de pronto que haces un curso de materia y luego ya eres profeta. No. Que estabas preparado allí en cuanto a lo que era el carácter para hablar, si ibas a hablar delante de los reyes, toda esa parte como el protocolo, ¿verdad? Etcétera, saberte la Torá, aprender todas esas cuestiones. Pero otra cosa es el don de la profecía que Dios escogía a alguien. Y la mayoría de las veces que escogió un profeta no era de una escuela. ¿Dime? Es como el que desde niño se prepara con el deseo de ser futbolista profesional. Claro. Pero no todo el que estudia un curso de eso termina siendo un futbolista profesional. Entonces podemos decir que el Señor no fue premeditadamente a ayunar 40 y 40 no, meses, sino que Él estuvo en el desierto y no comió en eso. Exacto. Claro, producto de estar en la presencia del Señor.
pero no fue con una intención de Yo ayuno. digo, no, voy a hacer esto. Yo voy a ayunar El y... diablo no lo tendrá. Es que de hecho el pasaje dice que fue para demostrarle al diablo a través de esa experiencia, ¿no? Para demostrarles. Fue llevado a esa experiencia, al final para demostrarle cosas, que no solamente el pan vivirá el hombre, que solo al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Y así sucesivamente, que son las respuestas contundentes que él le dio a Satanás. A eso fue que fue, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, comentando esto, llegamos al punto de por qué estamos leyendo esta Haftará especial, ¿ya? Y es porque en conmemoración de la destrucción o la brecha de la ciudad, porque pasó el ayuno, digamos, el lunes, ¿verdad? 17 o algo así, y en el mes quinto, que es ahorita, en el mes que viene, a finales de este mes, se destruyó la ciudad, el templo, que fue el 9 de Av. El 9 de Av es lo que es la fecha de la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor. Entonces, por eso se hizo el cambio de lectura, para que en la sazón comprendas que cuando Jeremías fue levantado por profeta en medio de Israel, enseguida Dios le profetizó la destrucción de la ciudad. ¿Ya? Si ves cómo se hace el cambio. En cambio, cuando lees Primero de Reyes 18, allá se habla en el pasado de cómo fue llamado Eliseo. ¿Ya? Todo el pasaje trata de cómo fue llamado Eliseo hasta allá. Pero en razón de la sazón que hay entre el ayuno del mes cuarto y el ayuno del mes quinto, voy a graficarlo, se trata de marcar que en ese lapso de esas dos conmemoraciones, 17 del cuarto y 9 del quinto, en medio de este lapso se levantó el profeta Yirmeyah, ¿ok? Jeremías. El anuncio que él recibe va alegóricamente enmarcado en medio de estos dos, en medio de la brecha de la ciudad y en medio de la destrucción de la ciudad. Y por ahí es que vamos a empezar, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, por eso, de todas maneras, voy a hacer un pequeño hilo conductor entre Pinhas, entre Elisha y entre Yirmeyah, ¿ok? Vamos a leer en la Parashá, en Números 25, y vamos a analizar allí unos puntos muy concretos. Vamos a empezar por la Parashá, para hacer el hilo. Miren lo que dice aquí en el versículo 11, que es donde empieza. 25:11 de Números. Número 25:11 dice: Pinhas ben Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, Heshiv, hizo volver mi ardor de encima de los hijos de Israel, ensucelar mi celo en medio de ellos, y no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Por eso di, heme aquí, dándole a él mi brit, dos puntos, el shalom. No es pacto de paz. ¿Ya? Y esto es hermoso porque cuando lo veo me conecto con lo de ayer y con lo que hablamos el viernes anterior. Él es nuestra paz. Ojo. Entonces en hebreo no dice le voy a dar el pacto de paz. ¿Cómo dice ahí? No dice pacto de paz. Dice briti, que es mi pacto, coma, shalom. Es decir, que el brit de Hashem es la paz. Ese es el brit de Hashem. Le voy a dar mi brit, dos puntos, el shalom. ¿Ya? No es pacto de paz. Es shalom. Mi brit, el cual es el shalom. ¿Y ves? Y por eso es importante y trascendente lo que hemos hablado en la carta a los hebreos. Él es nuestro shalom. O sea que Él es el pacto de Hashem. O sea que lo traducen como un constructo. Como un constructo y no es constructo. Y no está Es correcto. Y de hecho hasta tiene acento disyuntivo porque tiene una tif aquí y eso separa la frase del anterior. Pero como los traductores castellanos no le prestan mucha atención a los acentos en hebreo, entonces leen esto como
Pacto de Sola paz. frase. Pacto de paz, como si fuera una sola frase. Heme aquí dándole a él mi brit, 2 puntos, shalom. ¿Ya? Entonces hemos de tener muy presente que el shalom es sinónimo de la brit de Hashem, del pacto de Hashem, del testamento de Hashem, para ser más amplios. Él es nuestra paz, entonces, Él es el pacto de Hashem. Él es el conjunto de todas las promesas. Por eso dice, ¿verdad?, que en Él somos unidos, todos. Que en Él estamos, ¿qué? Completos. Fíjense que la palabra shalom juega en sentido con la palabra shalem, que shalem significa estar completo. ¿Ya? Y también dice que la paga del pecado, digamos, la reprensión o la corrección de nuestra paz estuvo sobre él. Vamos a buscarlo en Isaías 53. Miren Isaías 53, que ahí también vuelve con el tema del castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso no tiene ni sentido. ¿Ya? El castigo de nuestra paz, así no se lee ni tiene sentido. Vamos a ver Isaías 53. Eso tú vas engranando poco a poco los conceptos, ¿no? Y vas corrigiendo y vas... Mira lo que dice Isaías 53. 5. El versículo 5 dice... No, es que no dice ni castigo, ¿ya? Dice musar. ¿Ok? Ya conocemos la palabra musar. Dice el 5. Y él, estando perforado, ojo, perforado. Dice perforado, mejolal. Mejolal, perforado, literal, ¿no? Y él, estando perforado por nuestra rebelión, estando descoyuntado, molido por nuestras iniquidades, ¿verdad? La corrección, la buena manera de nuestra paz estuvo sobre él. ¿Ya? La buena manera, la vía, la corrección de nuestra paz estuvo sobre él. Y en su herida fue sanado o hubo sanidad para nosotros. ¿Ya? Fue sanado para nosotros. Así dice literalmente. Nirpalan. Así dice. Entonces no dice el castigo de nuestra paz. Es que si tú te pones a pensar esa expresión, castigo de nuestra paz, no tiene sentido. ¿Cómo así que el castigo de nuestra paz? No, eso no encaja con nada coherente. ¿Ya? Dime tú cómo entiendes eso. Pero en hebreo dice Musar Shlomeinu. El Musar, que es nuestra paz, estuvo sobre él. ¿Sí ves? Es decir, toda la corrección, todas las buenas maneras conducentes a nuestra paz están en él. ¿Está claro? Por eso es que dice que él es nuestra paz. Porque siendo él, entonces fíjate tú la equivalencia que tenemos que hacer aquí. ¿Qué nos está mostrando la palabra shalom? La palabra shalom nos está diciendo dos cosas importantes, que es el brit de Hashem, la promesa, los juramentos de Hashem, y al mismo tiempo es que musar. Y eso concuerda perfectamente la corrección, instrucción que estamos hablando, la carta a los hebreos, las buenas maneras, las maneras de Dios. Entonces, él es el musar, o sobre él está depositado el musar de nuestra paz. Cambia. Despacio. Sobre él está depositado el musar de nuestra paz. La manera, la corrección de lo que conduce a nuestra paz. Es decir, y la palabra shalom, entiéndase shalem también, estar completo. ¿Ya? O sea que la manera de estar completo es en él. sin deudas. Es en él. Es en él. Correcto. ¿Sí es? La palabra musar, entiéndase la corrección y las buenas maneras de Dios. Eso La corrección y las buenas maneras al mismo tiempo. O al revés, buenas maneras e implícitamente corrección. Eso lo hemos hablado. Pero no es castigo. El castigo de nuestra paz, no es lo que muestra allí. Antes, si te vas a referir
a lo que es lo que él sufrió en su cuerpo, hombre. Ahí Es te lo que está- lo muestra, así es que lo muestra. Claro, pero ahí lo que Como te... si hubieran sufrido el castigo de nosotros, lo hubiera sufrido él. Sí, Algo sí, así pero no- es que como lo ve la gente. Pero no tiene ese sentido en hebreo. No es la idea. Si te vas a referir a las heridas que él recibió, obviamente ahí dice perforado y dice Ajá. molido. Y por ella curado. Claro, y hubo a través de su herida sanidad Pero para la paz nosotros. tiene que ver con la corrección. Pero la paz es otra cosa. El musar de nuestro shalom. ¿Qué es nuestro shalom? El Brit de Hashem. ¿Está claro? Que son el conjunto de las promesas de Hashem. El conjunto, entonces léase así: el conjunto de las promesas de Hashem estuvo depositado en él. El conjunto de espacios de las promesas. De Hashem. Claro, los juramentos. Claro, los juramentos, las promesas que estuvo en él, que él es nuestro shalom, Estuvo en él, sobre él, depositados en él. Que eran las maneras. Concentrado. En última vez hacer la manera o la corrección para Estar completos. Para estar completos. Fíjate tú cómo se articula todo esto. Es un conjunto de vocabulario que pertenece a otra esfera del pensamiento. Amén, totalmente. Ya. porque se hace, es que pareciera que fuera al principio para usarlo más. Perdón que estoy un poquito difónico. Ajá. Cuando se habla de Brit, se habla de pacto. El testamento de Hashem, hemos hablado que Brit es intercambiable por la palabra juramento, por la palabra hok. ¿Ya? Eso se dice el Salmo 105. Claro, ya lo habíamos visto. Bueno, Shalom es el resumen Entonces, del juramento de Hashem, claro. la demostración de Hashem. claro, al mismo tiempo Sobre nosotros. las buenas maneras de Hashem, todo eso está concentrado en la palabra Shalom para que nosotros seamos Shlemim, ¿ya? Y todo eso depende de él, porque él es nuestra paz, nuestro Shalom. Entonces, ¿qué estamos viendo con esta insinuación? Si vamos a la parashá, vemos que entonces Pinhas, mira lo que dice a continuación el verso 13, y será para él, el verso 13 de Números 25, y será para él y para su simiente después de él, Britz Kehunatz Olam, que eso también lo estudiamos en la carta a los hebreos. Britz de la Kehuná, que permanece por un tiempo Número indefinido. 13. 25:13. Debido a que él celó por su Dios y efectuó la reconciliación sobre los hijos de Israel. Lo que quiero que vayamos viendo en perspectiva es que Pinhas en este momento histórico fue un tipo de Mashiach. Porque de hecho, sobre Mashiach fue que se escribió el salmo que dice: Kinatz beitcha achalatni, el celo de tu casa me consumió. Entonces, uno de los primeros que celó el celo de Hashem, Pinhas. Dígame. Porque se dice, bueno, esta es una historia que no lee oraciones, porque se dice que de alguna manera, a pesar de que Pinhas era de la familia, se dice que no tenía derecho al sacerdocio hasta tanto, no le heredaba. Ajá. Lo que se quiere decir es que sí era de la familia, como era de la jerarquía, él tuvo el atrevimiento de lanzarlos a los dos que estaban, Sí, a Zimri y a Cosby. y los lanza, ya a raíz de eso viene la promesa, pero No, lo que pasa es que hay que recordar simplemente que Aarón tenía 4 hijos: claro, Dos muertos. Abiú, Nadab, Itamar y Eleazar. Entonces los 2 mueren, quedan 2 vivos, y entre esos 2 se tenía que definir quién iba a llevar quién iba a heredar el sacerdocio. ¿Ya? Normalmente sería primeramente Itamar, ¿cierto? O pudiera ser Eleazar. Para dirimir ese posible conflicto, en este momento se levanta Pinhas, que es el hijo de Eleazar, y ejecuta esta acción. Luego él es el que hereda el sacerdocio. O sea que Itamar quedaría para reemplazo, para un evento en el futuro, no sé. ¿Me explico? Es decir, aunque hayan sido los 4 o los 2 hijos de Aarón, Ajá. era sobre una familia de esos 2 eso. que tendría la primacía Eso, o el excelente. derecho al sumo sacerdocio. Correcto, excelente, así es. Todos los demás de la familia Itamar iban a estar colaborando como sacerdotes. Entonces, en este caso, Pinhas, Es el- siendo de la familia de Eleazar, Claro. le tocó. Claro, le fue asignado. Y por eso es que entonces de ese momento el sumo sacerdote es figura de Mashiach, porque tiene en común el celo de Hashem. Y eso es lo que tiene que caracterizar
tanto al sumo sacerdote como a todo profeta. Ya. Y eso es lo que vamos a ver efectivamente. ¿Qué pasó o qué tiene en común entonces Pinhas con Eliyahu? Vamos a ver entonces primero de Crónicas 18. Mira ahora cómo se conecta. Perdón, Diga. a ver, disculpa, ¿me puedes repetir despacio el concepto de Isaías 53? Que dice que no es el castigo de nuestra paz. No, el musar de nuestro shalom, dice en hebreo. Ok. La Sí, dice específicamente. Sí, textualmente, musar shalomén, El musar de nuestro shalom. está en Isaías 53. La manera quiere decir como el camino. Claro, muy bien. Entonces vamos a ver primero Reyes 18 y miren lo que dice aquí a continuación. No, primero de Reyes. 18. Sí, pero vamos a ver por ejemplo acá donde dice en el 19 más exactamente donde empezaba el grueso de las Haftarah, y les voy a mostrar un versículo en particular. Vamos Que a... congrega el pueblo de Monte Carmelo. No, en el primero Reyes 19. Ah, 19. Primero Reyes 19, sí, porque en el 18 es 46 donde empezaba. Pero en el 19 es donde está el grueso de la lectura que tocaba normalmente. Entonces hice las tres lecturas y sí me di cuenta que efectivamente por lo menos podíamos llegar a hacer este paralelo. Mire lo que dice el versículo, vamos a leer desde el 9. Primero Reyes 19, 9. Primero de Reyes 19. 9. Y entró allí a la cueva y pasó la noche allí. Y aquí palabra de Hashem a él, y le dijo a él: ¿Ma dejapo Eliyahu? ¿Tú qué aquí, Eliyahu? ¿Tú qué haces aquí? Ma dejapo. ¿Qué tienes aquí tú? ¿Ya? Ma dejapo Eliyahu. Dios se le apareció y le dijo así. Ma dejapo Eliyahu. Entonces, y él le respondió, y le dijo: Kano kineti la Hashem Elohei Tzbaot. ¿Qué dice a continuación? A la hora de celar, no he dejado de celar por Hashem, Dios. Hashem, Dios de los ejércitos, porque ellos abandonaron ¿qué? Tu brit. Tu brit. O sea, abandonaron el shalom. ¿Ya? O sea, dejaron de estar completos en Hashem para ir a completarse allá con el Con mundo. otros dioses. En serio. Efectivamente, mira lo que dice a continuación. Porque ellos dejaron tu brit. ¿Qué dice? Han derribado tus altares. Tus altares han derribado y a tus profetas han degollado. Han degollado con espada. Y he quedado yo solo y procuran mi pescuezo para tomarlo. Quieren dar cuchillo. Y eso le produce celo. Aquí O sea, ellos tenemos... estaban buscando su propia paz. Correcto. A su manera. A su manera. Claro, porque acuérdense que cuando van a buscar en un episodio a Eliyahu, le van a decir: ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿Ya? Y él le responde: no, tú eres el que lo estás perturbando. Fíjense ustedes. Entonces, por eso ayer hablábamos en el tema de Hebreos, que cuando nosotros perseguimos el shalom de Hashem, o somos hechos partícipes del shalom de Hashem, irónicamente produce perturbación en el mundo. Y por eso habíamos terminado el Salmo. Porque que también Jesús dijo: yo no he venido a traer Paz, sino espada. ¿Por qué? ¿Cómo entiendes eso? Y eso va en contra de la expectativa judía del Mesías. Hoy justamente un hermano me compartía algo que alguien le había enviado. No, es que Yahushua no trajo paz al mundo porque él dice ahí que va a traer paz eterna a la profecía. No, nada. Esa paz que tú te estás imaginando es una paz política. ¿Ya? Una paz romana. ¿Ya? Que era la que perseguía el imperio, irónicamente, ¿no? Tanta bronca que le tenían a los romanos y estaban procurando una paz romana. ¿Ya? ¿Qué dice el Salmo 120 en el último versículo? Ani Shalom, yo soy paz, pero cuando hablo, ellos están a la guerra. Entonces la guerra está en el mundo no porque uno no procure la paz, o más bien hay que decir, procurar la paz dentro de los parámetros bíblicos no va a traducirse en la ausencia de conflictos en el mundo.
o con las personas con las que nos relacionemos. Fíjate tú lo importante, ¿ah? Porque algunos dirán, no, por causa de la paz, entonces no peleemos, yo no te digo nada, tú no me dices nada, y estamos todos, esa no es la paz. ¿Lo puedo leer? Dígame, claro. Lo leímos ayer, vale la pena Sí. repetirlo para todos. Salmo 120, verso 7. Dice, a mí Shalom, yo soy pacífico, pero cuando hablo ellos están a la guerra. Claro. Pero no dice ni pacífico, yo soy Shalom, yo soy la paz. ¿Ya? Y cuando hablo, ellos están a la guerra. De hecho, cuando Jesús dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, Yo no se las doy como la da el mundo. ¿Ya? es lo que ellos estaban esperando. Claro, estaba esperando un libertador, un guerrero que los liberara del yugo romano y estuviera todo tranquilo, que nada te estuviera hostigando, que nada te estuviera persiguiendo, ni ultrajando, ni nada por el estilo. O sea, una comodidad más que todo. Pero resulta que este Shalom, que sobrepasa todo entendimiento, no genera esa estabilidad o esa tranquilidad que la gente espera. Por eso es que dice, olvídate que yo no he venido a traer paz sino espada. sino espada. ¿Sí ves? Pero digamos que ese Shalom no es perfecto mientras el mundo exista. Obvio, correcto, eso hay que anotarlo también. Este Shalom se va a manifestar y es cuando en su plenitud o en su complemento de tranquilidad es cuando ya él esté aquí, que ya cese en la guerra, que cese toda esa cosa. Pero, repito, procurar el Shalom es muy distinto a procurar la paz. ¿Sí ves la diferencia de concepto? Porque si tú vas a procurar la paz en el mundo, prácticamente te tienes que quedar callado. Claro. Y aceptar. Y aceptar y tolerar y negociar todo y listo, vamos a llevar la fiesta en paz, como dicen. ¿Qué creen qué es lo que decimos aquí cuando decimos vamos a llevar la fiesta en paz? Yo no te digo nada y tú no me dices nada. Tú ¿Cierto? festejas a tu manera y yo a mi De manera. todas maneras, yo a la manera mía, y ya, estamos en paz. Esa no es la paz. ¿Ya? Hay que tener presente que el Shalom es el conjunto, es Mashiach en primer lugar, y en él están las promesas de Hashem. Y tú, cuando permaneces dentro de sus promesas, necesariamente vas a ganarte la enemistad del mundo. ¿Ya? Él le dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿O no? ¿Y por qué? Porque es que yo soy muy bravo o tal. No, es porque las cosas se tienen que hacer según la escritura, según el Musar, ¿cierto? Las maneras de Dios y la corrección de Dios. Amén. Claro, porque al tú practicar Musar es parte de lo que es el Shalom, y ese Musar no le va a gustar al mundo. De esa manera, sí. Claro, las maneras de Dios no le va a gustar al mundo. Entonces, si eso genera disgusto, entonces tú estás trayendo o destruyendo la paz. No estás destruyendo la paz. De pronto la paz de ellos, tal vez. Estás perturbándolo con tu paz, la paz de ellos, otra cosa. Correcto. Entonces hay que hablar de Shalom frente al paz. Pero yo agregaría que ni siquiera estoy perturbando nada, sino que, como el texto dice, no améis el mundo, simplemente el solo hecho de ser diferente, la paz es interna de cada uno de los que estamos aquí. Yo Por no eso. perturbo nada. Sí. No, pero estás perturbando Una afuera. acción. Afuera, el afuera, no estamos hablando de adentro, estamos hablando hacia Claro, por afuera. supuesto. Los que te rodean se ven perturbados. Mira que el Salmo lo dice. Cuando hablo el Shalom, ellos están a la guerra. Si tú le dices que algo está mal, ya se enfurece. Claro. Dice que decirle que está Ya mal. decirle que los homosexuales no van al reino del cielo, te agarran. Se genera la guerra, papi. Entonces, Ajá. Y si tú callas, tú estás en su paz. claro, entonces si tú callas, estás en la paz de ellos. ¿Ya? O sea que en últimas terminamos diciendo que lo que hemos venido hablando hace 2 viernes, el Musar, para todos los efectos, lo que se proyecta como paz es el Musar, la demostración y la corrección de la buena costumbre frente al mundo. Claro, correcto. Y eso es lo que causa perturbación afuera. No le va a gustar. Que no coma Entonces cerdo. tú no puedes decir que por la paz de ellos, entonces quedarte callado y no hacer nada. Tienes que hablar la escritura. Yo exhibí fidelidad, por lo tanto hablé. ¿Sí o no? Así dice el Salmo. Nosotros, dice, traducen, hemos creído por lo cual hablamos. Sí. Ay, entonces, si has recibido una educación de parte de Dios, la emuná, su musar, ¿te vas a quedar callado? No puedes. Tienes que hablar.
Creí, por lo tanto hablé, para que se recuerde, entiendas. Entonces, aquí vamos a continuar en 1 de Reyes 19. Entonces dice, han buscado mi pescuezo para tomarlo. Y le dijo, sal y te pararás en un monte delante de Hashem, ya que Hashem está pasando, y un viento grande y fuerte estaba prorrumpiendo entre las montañas y quebrando las rocas delante de Hashem. Pero Hashem no estaba en el Ruach. Fíjate qué hermoso esto. ¿Ya? Y después del Ruach había un ruido, un temblor, pero Hashem no estaba en el temblor. ¿Dónde vino a estar Hashem? Después del temblor había un fuego, pero Hashem no estaba en el fuego. Qué chévere esto, ¿ah? Y luego dice, y después del fuego, ¿hubo qué? Un silbo apacible y delicado. Así no dice. Esa palabra, no sé, me impactó mucho cómo sale allí en hebreo. Me impactó porque me hizo acordar de una famosísima canción, y de hecho voy a investigar un poco más sobre los autores, porque hay una canción que se llama en inglés The Sound of the Silence, el sonido del silencio. ¿Ya? Pues hermosa canción esa. Entonces la palabra que sale en hebreo allí justamente es Kol de mamá. Kol de mamá. Voz del silencio. Sí. Sí, la voz del silencio. El sonido del silencio. El sonido del silencio tenue, dice. Delicado. No es silbido. No, no es silbido. Dice Kol mamá daka. Kol mamá daka. El sonido del silencio. Es que por eso me impactó que la canción esa se llamara así, The Sound of the Silence. Esa canción habla, es muy profunda la canción. En últimas la canción dice, porque la voz de los profetas ha sido silenciada y solo se ven los muros. Sí. ¿Ya? Sí, Sí. así dice la canción. La voz de los profetas ha sido silenciada y solo queda escrito en los muros. Es una canción muy profunda y es muy sentimental, la verdad. Yo la estudié la letra el otro día. Pero me llamó mucho la atención esto. Hashem no estaba en el viento tormentoso, no estaba en el terremoto, en el temblor, no estaba en el fuego, estaba en el silencio. Impresionante eso, ¿eh? Fíjate tú. ¿A dónde lleva esto, hombre? Lo que hablaba yo hace poco. Que Hashem se iba a manifestar de una manera interna que no tenía nada que ver con las manifestaciones espectaculares que tú podías esperar, sino que se iba a manifestar allí como en lo secreto, ¿no? Y cuando ya cesaban tus pensamientos, cuando cesan todas esas preconcepciones tuyas, ya tus prejuicios, tus miedos, porque acuérdese que en el contexto él estaba escondido. Dice, ¿qué haces aquí? Y seguramente todo lo que le mostró, que el viento, que el fuego, eran las cosas que habían afuera. Y yo, tranquilo, que en esas cosas no está Dios, está en el silencio. ¿Ya? Es decir, no tengas miedo. Podrá haber lo que sea afuera, que en medio de todas esas cosas va a estar Hashem. Y no va a estar en esas manifestaciones súper espectaculares. Podrá pasar uno, podrá pasar otra cosa, pero ahí no va a estar Hashem. ¿Y qué le dijo a continuación? ¿Qué le dice? Y sucedió que conforme escuchó Eliyahu, ¿qué dice? Cubrió su rostro Con la Areles, con la pelliza, y salió y se paró a la puerta de la cueva, y aquí que decía la voz, y le dijo, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Madre Japo, Eliyahu, ¿ah? ¿Qué haces aquí? Fíjense ustedes, le habló en el silencio. Impresionante. Lo mismo que le había dicho antes. ¿Y qué le dice el verso 14 otra vez? respondió, he sentido un vivo celo por Hashem, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Hashem a él, ve, vuelve a tu camino al desierto, hacia Damasco, y entrarás y ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimshi, lo ungirás por rey sobre Israel, y a Elisha ben Shafat de Abel Meholá lo ungirás por profeta en lugar de ti. Piensen ustedes,
le está señalando entonces el celo de Hashem que le iba a transmitir a Elisha. Entonces tienen en común Pinhas, Eliyahu y Elisha el celo de Hashem. ¿Ya? Y dentro de ese celo de Hashem está ¿qué? El Shalom. Porque el Shalom fue dado a través del celo. ¿Está claro? Hubo un celo, vino el Shalom. ¿Y qué era el celo de Hashem aquí? Justamente protestar en contra del abandono de las maneras de Hashem. Por eso es que el Shalom es inevitable que proteste, que no corra, como dice en 1 Pedro capítulo 4, a los gentiles les sorprende que ustedes no anden en el mismo desenfreno de disolución que ellos y por eso los ultrajan. ¿Sí ves? Entonces ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 1 al 2, que es nuestra lectura de hoy. ¿Está claro entonces el desarrollo que hemos planteado? ¿Sí? El silencio es que levanta la orden. Es correcto. ¿Es así? No en medio de las manifestaciones espectaculares, en medio de prodigios y cosas, el silencio. Algo que tú un día me enseñaste, por una necesidad, calla Claro, y guarda silencio ante Hashem. así es. Eso es un salmo, Silencio. ¿cierto? Es un Y salmo. está en Sofonías también, y en Lamentaciones también lo dice. Sí, la matarán, ¿no? Entonces, Jeremías capítulo 1 al 2. Lo primero que menciona esta Haftarah y algo que hay que señalar es que el profeta Jeremías es llamado casi a la mitad del reinado del rey Yoshiyahu, ¿ok? Que era próximo, ya estaba próximo a enfrentar, a dejar el trono, y después de él, su hijo Jehoiakim iba a recibir la invasión de los babilonios, y finalmente el hijo de Jehoiakim fue Tzidkiyahu, ¿ok? Vamos a escribir los nombres acá para hacer el contexto, y él mismo lo menciona ahí. Entonces tenemos el rey Yoshiyahu en hebreo, Josías, Por ahí, José. Josías. Luego su hijo fue Jehoiakim, que traducen creo que Joacim Sí. con M, y el hijo de Jehoiakim fue Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, que traducen Sedequías. ¿Cómo cambia? Muy bien. En estos periodos de estos tres reyes se da el mensaje del profeta Jeremías, porque es durante el reinado de Tzidkiyahu que vino la cautividad a Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Palabras de Yirmeyahu, hijo de Hilkiyahu, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, al cual fue palabra de Hashem en días de Yoshiyahu ben Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y fue en días de Jehoiakim ben Yoshiyahu, rey de Judá, hasta el terminarse el año 11 de Tzidkiyahu ben Yoshiyahu, rey de Judá, hasta la cautividad de Babilonia en el mes quinto. ¿Se dan cuenta? El mes quinto, que es lo que viene, la conmemoración que viene. Entonces, Yirmeyahu, el profeta Jeremías, estuvo presente en todo el proceso, en el antes, en el durante y hasta en el después, ¿ya? De todo este proceso de decaimiento del reino de Judá. ¿Y qué viene a él? Dice: y fue palabra de Hashem a mí diciendo: antes de yo formarte en el vientre te conocí, y antes de que salieras de la matriz yo te hice distinto, te santifiqué, profeta para los goyim te puse. Y dijo, y yo dije: ajá, Adonai Elohim. Era costeño también Jeremías. Ajá, sí dice, ajá, Adonai Elohim. He aquí, no sé hablar porque yo soy un muchacho. La palabra, eso yo lo había explicado antes, en una Haftarah, que la palabra Na'ar es una persona que está subordinada, es una persona que es de siervo, ¿no? Soy un simple siervo, un muchacho, un siervo. Mandadero. Un mandadero, ¿ya? Y dijo Hashem a mí: no diga que yo soy un muchacho, un siervo, un mandadero,
porque sobre todo lo que yo te enviaré irás, y a todo lo que yo te ordenaré hablarás. Fíjate tú. Todo lo que yo te enviaré irás, y a todo lo que yo te ordenaré hablarás. Por eso decía ahorita, si has sido hecho partícipe de la emuná, de la fidelidad de Dios, de su educación, tienes que hablar. ¿Ya? Tienes que hablar. Entonces, con esta conjunción entre Pinhas, Eliyahu y Jeremías, tenemos claramente un referente de los tipos de Mashiach y a quién en últimas tenemos nosotros que parecer. Es decir, que Yosiyahu, perdón, Jeremías, Ajá. ¿ya? Fue distinguido desde el vientre, Claro. para esa misión. Y esto nos muestra lo que habíamos comentado al principio, que los profetas no son por preparación, que no son por escuela, Nada. sino porque Dios los ha designado. Sino que yo pienso que las escuelas surgen como el deseo de que le sirvan al Señor. Sí, exacto. Pero eso no es, No es garantía. como una lotería. Correcto, eso no es garantía, es una decisión del Señor. Ahora, ¿qué podemos ver en perspectiva? Los dos profetas, porque hay que decir que Pinhas, además de sacerdote, fue profeta. Los dos profetas anteriores experimentaron el celo después durante el ejercicio, ¿verdad? Y después Dios les revela y les habla cosas. Acá, antes de que entendiera algo, ya Dios le está ordenando que tenga un celo. Porque le está diciendo, a donde tú vayas, a donde yo te envíe tendrás que ir, y lo que yo te hable, eso tendrás que hablar. Eso en última es celar el celo del Señor. Porque hay que tener la palabra celo en última instancia, que es el celo. ¿Cierto? Sí, porque ya mencionamos el celo de Pinhas, el celo de Eliyahu, el celo que le iba a transmitir a Elisha, y el celo de Mashiach. Dice, el celo de tu casa me consumió. ¿Qué es el celo entonces? A veces uno entiende de pronto mal, porque cree que celo es que siempre que ve a alguien vaya a decir algo, uno atacarlo de lo que esté haciendo lo malo. Exacto. Eso es lo que no... O el celo de pronto lo hemos estado entendiendo desde la perspectiva nuestra humana, como si fuera como una envidia o qué sé yo. ¿Cierto? Es como el celo de pareja. Oh, es celoso. ¿Qué es ser celoso y qué es el celo? El Señor. Ahí te lo está diciendo ya. Donde Dios te envíe, tendrás que ir, y lo que Él te ordene, tendrás que hablar. Eso es el celo de Hashem. Entonces, si hacemos la visión retrospectiva, ¿qué fue lo que hizo Pinhas? Ir a donde la palabra, la paz, las promesas que estaban inculcadas en él, le ordenó a ir y hablar lo que tenía que hablar. Entonces estamos viendo que es la paz desde adentro, las promesas desde adentro, las que te hacen y las que te compelen a ir. ¿Sí ves? Entonces lo que está haciendo aquí Dios con Jeremías es introducirle la paz a él. Porque está diciendo, no diga que tú eres un mandadero, un niño ahí, un bueno para nada, algo que no tiene relevancia. No, tú vas a hacer es lo que yo te ordeno. O sea, no te fijes en eso, porque justamente eso es lo que quiero que sea. El celo Ya. del Señor es obedecer al Señor. Ojo, mira lo que estoy diciendo. Jeremías veía su estatus de Nahar, como muchacho, como siervo, como un subordinado, como si eso fuese el impedimento para que Dios hiciera algo. Es como un parecido a lo de Moisés. Algo así. Entonces dice, no, es que eso no es impedimento, al contrario, eso es lo que necesito. Gente que me obedezca. Gente que me obedezca. No, ¿te acuerdas de esa historia? Estamos hablando en el carro de eso. 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 Ya, y de esa historia, voy a decirla brevemente. Un jefe que iba a contratar un personal, ya, esa historia está por internet. Entonces el primero llega con la bebida, 3 idiomas, 2 maestrías, y entonces yo, no me sirve. Pasó el otro, 4 idiomas, 3 posgrados, no, tampoco me sirve. Pasaron como 15 antes de ya que llegara el último, y entonces le presenta a los bebidas y no tenía casi nada, y le dijo, ¿usted qué sabe hacer? Y dije, no, yo sé hacer caso, eso es lo que necesito.
Sí, porque la gente entre más títulos y más cosas no obedece. Uno le dice que haga algo y nada, cree que tiene razones para hacer de otra manera. Ya, se les olvida. Y hace poco alguien publicó en Facebook algo interesante, y que en los colegios, en vez de enseñar varios idiomas, hablar varios idiomas, deberían enseñar a escuchar en al menos uno. Espectacular. Me gustó eso. ¿Ya? En vez de enseñarte a hablar varios idiomas, enséñate a escuchar en uno por lo menos. Entonces aquí le está diciendo Jeremías, al contrario, eso no es limitante, por favor, al contrario. Si ya has aprendido a ser mandados, porque eres un nahar, ya, un mandadero que hacer, eso es lo que yo necesito. Gente que vaya y haga lo que yo le voy a hacer, le voy a decir. Y como ya tienes experiencia en eso, ya, listo, eso, vamos a esa. Eso de ir y de hablar es lo que se llama el celo del Señor. Y ese celo es, como dije al principio, lo que trae el shalom. ¿Sí ves? Porque cuando tú vas y hablas las palabras de Hashem, que emanan de su promesa, eso es lo que va a traer la verdadera paz. Que esa paz, ahora sí, la vamos a percibir es internamente, mas no exteriormente. ¿Sí la ves? Por eso es importante enseñar el celo de Hashem. ¿Qué fue lo que hizo Mashiach? ¿Acaso cuando llegó al templo y vio a todos los cambistas y todo, llegó, oye, que mira, vamos a ver cómo replanteamos este negocio porque se ve como feo y tal? Nada, cogió, ¿verdad?, el fuete y destruyó todas las mesas y volteó todo eso. ¿Y qué se dice? Que se cumplió en él la escritura que dice, el celo de tu casa me consumió. Amén. Entonces esa perturbación, y que hubo una revuelta en el templo, ¿no?, y casi que lo salen a apedrear enseguida. Esa perturbación externa es entonces contradictoria con el concepto de Shalom. No lo es, porque es el celo de Hashem el que está restableciendo el orden en ese lugar. Fíjate tú, porque él dijo, oye, pero no está escrito dentro del pacto y las promesas que mi casa sería llamada casa de oración. Entonces es el celo de Hashem el que está hablando aquí, es las palabras de Hashem las que están hablando y que van a restaurar el orden natural de este lugar. Y el restaurar el orden natural del lugar va a causar una perturbación inevitable, porque cada quien tiene su negocito allí. Nadie quiere que se lo quite. Y nadie quiere que se lo quite, nadie quiere que se lo acabe. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vas a hablar conforme a las palabras. Entonces fíjate qué hermoso, cuando le dice, a todo lo que yo te enviaré irás y todo lo que yo te ordenaré hablarás, le está inculcando el celo de Hashem. Se lo está instalando aquí. ¿Ya? ¿Y qué le dice a continuación? No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para ponerte en libertad. No tienes nada que tener miedo, ¿verdad? ¿Qué dice entonces? Dicho de Hashem, y envió Hashem su mano y tocó mi boca, y dijo Hashem a mí, heme aquí, pongo mis palabras en tu boca, y a lo que, mira que te he encargado hoy en este día sobre los goyim y sobre reinos, ¿para qué? ¿Para qué? Arrancar, desmenuzar, hacer desaparecer y derribar. Ojo, cuando vaya a hablar las palabras de Hashem, se va a producir eso. ¿Qué cosas van a ser arrancadas, desmenuzadas, perecidas, derribadas? Las cosas que no son permanentes. Y las cosas que no son permanentes son las que son pecaminosas, para que quede lo inconmovible, ¿ya? Que es lo que luego diría la carta a los hebreos: quita las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Y entonces lo que va a edificar y a plantar es el bien, es la paz auténtica. Fue palabra de Hashem a mí diciendo, ¿qué estás viendo, Yirmeyahu? Y le digo, yo veo una vara de shaket, de almendro. Y me dijo, ¿has visto bien?
Porque yo, shoket, yo vigilo mi palabra para materializarla, cumplirla. Fue palabra de Hashem a mí por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? ¿Verdad? Y yo le dije, veo una olla hirviendo, ¿verdad? Y aquí veo su rostro delante del norte, o hacia el norte, oriental al norte. Y dijo Hashem, del norte arderá el mal, o hervirá el mal sobre los habitantes, sobre todos los habitantes de esta tierra. Impresionante. ¿Ya? Y eso era lo que iba a pasar en el mes quinto del último rey. Fíjate tú hasta dónde lleva esta proyección. Él está recibiendo la palabra a mitad del reinado de Yoshiyahu y se iba a cumplir al final del rey Tzidkiyahu. ¿Cuántos años pasaron entonces en total? Si vemos aquí, esto pasaron, les voy a decir, 10, 20, 30, 40 años en total. 40 años transcurrieron de aquí hasta allá. Y pareciera que eso es ahí un momentico. Pasaron 40 años, desde la mitad del reinado de Yoshiyahu, todo el reino de Jehoiakim y hasta el final del rey Tzidkiyahu. Lo que le está diciendo en este momento en el que está llamado, se iba a ver 40 años después. Imagínate eso. Eso es impresionante el alcance, ¿no? Dice, porque del norte vendrá el mal, la destrucción. ¿Se acuerda que hablamos del mal el otro día? El perjuicio. Dígame, hermano. Esta profecía que se le está dando de parte de Israel, él fue y se la dijo a ellos. Claro. Y se cumplió dentro de 40. Sí, por eso se da en todo el desarrollo. Él persistió con ese mensaje durante todos esos 40 años. De muchas maneras y formas. Claro, de muchas formas se lo fue diciendo. Históricamente pregunto, en Sedequías fue cuando el último Ya, el último rey judío. que se lo llevaron, ¿verdad? Sí. Le cegaron los ojos. Sí. Es ese, Claro, ¿verdad? Sí. claro. Ok. El último rey. Hay uno que tiene muerte de asno, dice que sepultura de asno. No me acuerdo, no sé. Hay uno que lo sigue. ¿Lleven? Y ahora que toca el número 40, ¿qué importancia tiene la escritura que se usa en muchos eventos? Es que siempre hablamos como de una generación en términos cualitativos, porque una generación cuantitativa son 25 años aproximadamente, pero una generación cualitativa es cómo persiste un mismo pensamiento entre unos y otros. Entonces se le da todo ese lapso como para que esta idea sea superada. Y le da ese plazo para ver si en 40 años cambia la forma de pensar. Fíjate tú que pasaron 40 años entre la muerte y la resurrección de Mashiach y la destrucción del templo. Pasaron 40 años. Pasaron 40 años en el desierto. Y así sucesivamente, porque es como el plazo en el que una idea le da a Dios paciencia. Le da un compás de espera hasta que a ver si se evacúa. Al final, si no se evacúa, corta. Ya. ¿Cierto? Como la cuarentena. Una cuarentena, ahí viene la palabra. Muy bien, entonces dice, porque heme aquí que estoy llamando a toda la familia de los reinos del norte, dicho de Hashem, y vendrán y pondrán cada uno su trono al frente, en las aberturas de las puertas de Jerusalén, sobre todos sus muros alrededor y sobre todas las ciudades de Yehudá. Y yo hablaré mis mishpatim a ellos, sobre toda la maldad con que me han abandonado, pero ellos le quemaron a sus dioses, quemaron incienso, a otros dioses, y se postraron a la obra de sus manos. Y tú, ciñe tus caderas y te levantarás y hablarás a ellos todo lo que yo te estaré ordenando. No temas del rostro de ellos, porque yo te voy a poner en celo delante de ellos. Y yo heme aquí que te he puesto hoy por ciudad que fortificada, por columna de hierro, por muralla de cobre sobre toda la tierra, para los reyes de Yehudá y para sus príncipes, para sus sacerdotes y para el pueblo de la tierra. Y ellos, ¿qué dicen? Pelearán contra ti, mas no te vencerán. ¿Sabe qué dice en hebreo allí? Ellos harán guerra contra ti. Lo del Salmo, lo mismo del Lo Salmo. mismo del Salmo. Entonces Jeremías va a hablar Shalom, Y pareciera que no fueron mensajes de paz. ¿sí o no?
¿Sí? Porque dice, oye, que esta ciudad va a ser destruida, tal. ¿Y tú crees que eso tiene paz allí dentro? Eso es paz. Claro, le decían que iba a traicionar, estaba traicionando. Claro, oye, pero no vas a hablar mal. Así pasa con otro profeta, creo que es Eliyahu Me también. dicen así. Oye, pero tú siempre profetizas el mal, no sabes decir una cosa buena. Ahí está. Tú tienes la mala. Sí, nos tienes ahí, nos tienes la mala. Siempre vienes a amargarnos el rato. Estamos nosotros bien aquí y siempre vienes tú a decir lo contrario. Por algo será, ¿cierto? ¿Ah? Entonces él dice, ¿Cómo dice en hebreo? ellos, dice así, Benilhamu eleija, ellos harán guerra contra ti. Igual como dice el Salmo, yo soy paz y cuando hablo, ellos están a la guerra. Fíjate tú cómo se cierra el mismo concepto. Ya ves, ¿y qué iba a hablar Jeremías? Las palabras de Dios. No iba a hablar de otra cosa, porque de hecho no sabía ni hablar. ¿Ya? Pero cuando Dios decía, ve y di esto, dilo. Y cuando lo digas, te van a armar la guerra. ¿Ya? Parecido a lo que digo también, de pronto va a haber conquista. Es necesario que yo mengue. Claro, para que crezca. Correcto. Prácticamente es eso lo que está sucediendo. Dice, ellos te armarán la guerra, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo, dicho de Hashem, para librarte. Fíjense ustedes. Y ya vamos a terminar con la lectura que dice, y fue entonces palabra de Hashem a mí diciendo, ve y proclamarás en los oídos de Jerusalén diciendo, así dijo Hashem, yo recordaré para ti. Fíjate tú, este recordar es después de la destrucción. ¿Ya? Es un mensaje al mismo tiempo de consolación, porque le está exhortando y está diciendo, mira que ellos me han abandonado y va a venir el mal, y eso es inevitable. La destrucción ya está decretada. Eso va a venir porque va a venir. Pero ve y dile a Jerusalén en sus oídos también que yo recordaré para ti la piedad de tus juventudes. Fíjense ustedes. La palabra... Sí, que de la fidelidad de Y también dice fidelidad. No dice fidelidad. De la lealtad. Hesed. Hesed. Dice ahí, Hesed. Sería emunada si fuera fidelidad, ¿verdad? Claro, pero dice Hesed. Yo recordaré para ti la piedad de tus juventudes. La palabra juventud justamente en hebreo tiene que ver con nahar, y nahar es estar sujeto. ¿Ah? Entonces lo que te está diciendo en pocas palabras aquí es, yo voy a recordar para ti el favor, la solidaridad que tenía contigo cuando tú te sujetabas a mí. ¿Sí me hago entender? Cuando tú te sujetabas a mí, yo era entonces solidario y venía a tu auxilio. El amor, ¿de qué? De tu desposorio. Dice desposorio. De noviazgo. Bueno, raro, ¿no? Kelulotaich, dice en hebreo. Kelulot se está refiriendo a cuando el pueblo era completo, cuando estaba todo completo. Perfeccionado. Algo así, ¿ya? El amor de tu completitud. ¿Vale? Acabo de inventar la palabra. Cuando estaban todos completos, porque acuérdense que aquí está solo Judá en este momento, pero está diciendo, había algo más allá en el desierto. Cuando todos estaban completos, ¿ya? Estaban todas las tribus, a veces una se portaba bien y el otro no, y yo tenía piedad para con todos. Entonces le está diciendo a Jerusalén, ve y dile a este pueblo que yo voy a recordar aquello. Tu andar detrás de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué dice? Esto es hermoso. Kodesh Israel la Hashem Reshit Tebuato. ¿Qué traducen allí? Santo era Israel a Hashem. Nada. Inicia de su cosecha. No. Miren que esa la palabra Kodesh. Kodesh Israel la Hashem. ¿Qué significa eso? Santidad. Expresión de la santidad era Israel para Dios. Dime. Ahora lo pone bien. Sí. Expresión, De la santidad era Israel para Dios. pero como extraño, ¿verdad? Que así no, es que tiene que ver con lo que hablamos hace una semana anterior, como, ¿se acuerdan? Con el tema del cuerpo, de Mashiach en la iglesia, todo, porque el pueblo es la expresión de Hashem en esta tierra. Entonces, si Hashem es el Kodesh, como lo hemos hablado, dice aquí
que Kodesh es Israel para Hashem. ¿Ya? Es decir, Israel es una expresión de Dios en la tierra. ¿Está claro? De su santidad. Claro, claro. Entonces, por eso el sumo sacerdote tenía aquí la lámina que decía como Kodesh la Hashem. Es decir, yo soy una expresión de la santidad de Dios. Pero, a ver, yo solamente pregunto, en el contexto de la enseñanza, si el pueblo estaba perdido, Ajá. ya habían 10 tribus, Jeremías los exhorta, Dios los llama desde el vientre, y estaban, digamos que perdidos, sin, como dice el hermano, sin brit, sin shalom, Ajá. sin paz, y de pronto le está diciendo, a pesar de eso, Israel, ese Judá, es la expresión de la santidad No, de Dios. no, pero no es Judá. Ojo que esto es una promesa después de la destrucción. Recordando. Es importante, dice, yo recordaré para ti en el futuro, después de la destrucción. Entonces tú te ubicas. Y está recordando que cuando todo el pueblo estaba completo, eso es una profecía muy profunda. Mira lo que está pasando, voy a enfatizarlo, voy a recordarlo. Dile a este pueblo, ¿verdad? En oído de Jerusalén, yo recordaré para ti la piedad de tus juventudes, es decir, de cuando tú estabas sujeto, el amor de cuando tú estabas completo. O sea, las 12 tribus. Mira dónde estamos hablando, las 12 tribus. Tu andar detrás de mí en el desierto, en tierra no sembrada, cuando en aquel entonces Israel era Kodesh de Hashem. ¿Ok? Todo el pueblo. Eso lo va a recordar él en el futuro. Lo va a traer. Lo va a traer de nuevo, ¿verdad? Dice, Kodesh de Hashem, él es el reshit del producto de él. ¿Qué vamos a terminar viendo? Que ese Kodesh se iba a venir a manifestar aquí en medio de Jerusalén, pero no iba a ser solo para Jerusalén, iba a ser para todas las tribus. ¿Sí me explico? Ya te doy la palabra. Entonces el Kodesh, que es Mashiach, hablamos ayer, es el que va a reunir de nuevo al pueblo. Y es el que va a hacer que el pueblo verdaderamente sea la expresión de Dios en la tierra. Su cuerpo aquí en la tierra. ¿Está claro? Porque no hay otra forma de que lo sea. Dime, hermano. Claro, hermano, porque hoy existe de pronto un temor ante la nación y eso sobre el pueblo santo de Dios, pensando que santo es aquel que se llama judío, se llama israelita hoy en día. Pero aquí en la expresión, lo que pasa es que la traducción a veces parece dar a indicar que el pueblo era santo. Sí, pero solamente se puede hablar de santidad en relación al templo en ese momento. Claro. Y está mostrando un futuro que era la venida del Mesías, cuando se iba a manifestar ya en su plenitud la santidad de Dios. Es que o sea, que hoy en día solamente se puede hablar de santidad en relación con el Mesías. Es correcto, Pero excelente. en aquel tiempo se podía hablar Excelente. solamente de El problema es que la traducción creo que ponen ahí santo era. Correcto. Sí, claro. Y ahí no dice era en ningún lado. Nunca ha habido ¿Ya? una persona santa delante de Dios. Oye, que ahí no dice era, ahí no dice era en ningún lado. Ese es el problema. El traductor le añade tiempos que no salen ahí. Claro. Ese es el problema de siempre hemos dicho, el presente, el pasado, cuándo es, cómo, en qué momento. No, le está diciendo simplemente un enunciado. Kodesh, dice así en hebreo, Israel, la Hashem. Ya. Así dice. Esto es un enunciado. Kodesh, Israel, la Hashem. ¿Qué significa? Santidad es Israel para Hashem. Claro, porque solamente podía perdonar pecado en relación con el Pero es que es como extraño, a ver, de con verdad el ministerio que... del templo. De Pero verdad es que ahí que no hay tiempo. ¿Explico? Es Ahí un dice- participio. No, este es un sustantivo, el Kodesh. Kodesh. El sustantivo que hablamos ayer. Seguid el Shalom y el Kodesh, sin el cual es imposible agradar a Dios. Pues es lo mismo que estamos hablando ahora. ¿Qué habíamos dicho que era el Shalom? Mashiach. ¿Quién era el Kodesh? Mashiach. Sin Mashiach, sin el nombre de Yehoshua Mashiach, es imposible agradar a Dios. O sea, si una ¿Tienes? persona no te han perdonado sus pecados, Es correcto. no puede agradar No puede agradar a Dios. Porque Kodesh es Israel para Hashem. ¿Ok? Israel como pueblo tiene que estar incorporado al Kodesh. Si no está incorporado al Kodesh, no es de Hashem. Así de sencillo.
Pregunto, eso que usted escribió, hermano, en el tablero, ¿es lo que aparece en Hebreos en el 2.3? Sí, que santo era Israel. Ajá. Nada, era Ni no. era, ni Ni nada. santo, ni santo ni era. Sí, como si fuera un atributo de... Atributo del pueblo. Es correcto, por eso, correcto. No, no, no. Y el error, hermano, Y en pasado. Y en pasado. Entonces le está dando un enunciado. Oye, esto es un enunciado. Este es el deber ser. Kodesh Israel la Hashem. Santidad es Israel para Hashem. O sea, eso es algo que Dios tiene aquí. El en su error hoy frente. en día de muchos hermanos es que buscan la santidad por medio físico. Es correcto, ayunando, eso hablamos ayer. haciendo ciertos requisitos, entonces piensa que son Que eso es más santos que otros, es que correcto. son más- Eso hablamos ayer, ¿sí o no? más nivel que- Eso lo hablamos ayer, fíjate tú. Por eso vi cómo se termina encontrando de enseñanza maravillosamente. ¿Ya? Y ahí termina, y mira lo que dice: todos los que lo consumen serán culpados, mal vendrá sobre ellos, dicho de Hashem. Y ahí termina el enunciado. Ese enunciado será recordado después de la destrucción del templo, porque la destrucción iba a venir. Pero en el futuro, dice, dile a este pueblo que en el futuro yo recordaré para ellos la piedad de cuando estaban con fleticos. Es decir, el proyecto mío que yo llamé Israel, eso lo voy a volver a tomar yo, pero ahora voy a enfatizarlo bajo la premisa Kodesh Israel la Hashem. ¿Está claro eso? Fíjate cómo cambia, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver. Cambia, es que tiene que cambiar. Porque han traducido todo, no sé, claro, no se sujeta, no respeta, parecen guionistas de cine, ¿no? Está algo escrito y ellos sacan una versión totalmente diferente. Entonces, bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Espero que haya quedado claro todo esto. Ver el patrón de los personajes que hemos visto, lo que hemos visto que tienen en común: el celo. El celo es que vayas y hagas lo que Dios te ha dicho. Ese celo va a traer la auténtica paz, que no necesariamente se va a traducir en una pacificidad externa, pero sí vas a tener tú esa responsabilidad con Hashem. Y estamos viendo entonces en últimas cómo Israel es llamado Kodesh la Hashem, como lo tenía el sumo sacerdote aquí en su lámina. Kodesh la Hashem, ¿verdad? Porque es santidad para Hashem, santidad que le pertenece a Hashem. Así se debe leer: santidad es Israel perteneciente a Hashem. ¿Está claro? Para que quede clarísimo el concepto. Santidad es Israel perteneciente a Hashem. La Hashem. ¿Ok? Bueno, hermanos, con esto hemos terminado.